Si quieres aprender cómo crear un filtro en Gmail, quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Y para nosotros puede estar creando un filtro en Gmail para mover cualquiera de estos correos, por ejemplo estos que son de Binance, digamos que serían facturas o pagos. Lo que nosotros tendríamos que hacer sería crear esa nueva clasificación o esa nueva etiqueta. ¿Cómo lo haríamos? Vemos que aquí aparecen pues todas y cada una de estas etiquetas donde podemos gestionar y crear una nueva dentro de este apartado o una dentro de este nuevo apartado que también tenemos aquí. Dentro de cualquiera de estas dos, si lo quieres aquí en la parte de arriba o si lo quieres aquí en las nuevas etiquetas, lo seleccionas. Digamos que sería aquí. Nosotros le damos un clic y simplemente añadimos el nombre de la etiqueta y en este caso anidar en. O sea, si queremos que esta se anide en cualquiera de estas opciones o en cualquiera de estas que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, añadimos este nombre, le damos anidar en y seleccionaremos cualquiera de estas carpetas y simplemente allí la creamos. También la podemos crear aquí en la parte de abajo dándole aquí en este más y sería lo mismo. Nosotros la creamos y podemos anidarla o agruparla con cualquiera. Y una vez que la estemos creando, por ejemplo esta que yo creé que se llama proyecto o cualquiera de las que tenemos aquí, simplemente para mover, digamos que es en facturas, nosotros le damos un clic derecho, le damos en mover a y seleccionaremos aquí el apartado para moverla a nuestras facturas y demás opciones. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.